México no tiene futuro. La voz del hombre que acababa de murmurar esas palabras tembló en la sepulcral sala de conferencias. Diciembre de 2024. En el Foro Económico Internacional, un dato proyectado en la pantalla gigante fue suficiente para que el distinguido profesor de economía de la Universidad de Harvard perdiera el color del rostro, incapaz siquiera de ponerse en pie. Lo que se mostraba en aquella pantalla no eran simples números. Era el grito de agonía de una civilización entera. ¿Qué está sucediendo realmente en las naciones más ricas y poderosas del planeta? ¿Por qué el Banco Mundial y la OCDE han lanzado la advertencia más severa de su historia, una que los grandes medios de comunicación se niegan a reportar, sepultándola en un conveniente silencio? El profesor David Anderson lo diría más tarde: lo que vino fue el colapso de una economía, fue el sonido de la esperanza extinguiéndose. Desde el momento en que su avión aterrizó, la sensación fue inconfundible. La ciudad que nunca duerme, Nueva York, se sentía tan oscura como una tumba a medianoche. Distritos comerciales, antes vibrantes, ahora desiertos. Rascacielos de lujo, antes faros de prosperidad, ahora gigantescas siluetas sin luz. Vio a un hombre en un traje impecable, con un portafolio lleno de currículums, sentado sobre una caja de cartón en una esquina de Wall Street. Escuchó a los jóvenes, a sus propios estudiantes de élite, repetir las mismas palabras: somos la generación que renunció a todo. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando en el llamado primer mundo? ¿Por qué nadie pudo detener esta decadencia? ¿Y por qué México no siguió ese mismo camino hacia el abismo? La respuesta era una verdad ineludible para el futuro del mundo. Mientras el profesor Anderson caminaba por los cañones de asfalto de una Nueva York desolada, una terrible comprensión lo golpeó. Los países donde la luz se apaga siempre comparten un rasgo en común. Y los países que protegen esa luz, también tienen una razón. Esta no es la historia de un solo país. Es el avance de un futuro que se cierne silenciosamente sobre todos nosotros. ¿Serás capaz de mirar esta realidad a los ojos sin apartar la vista? En el momento en que veas lo que sigue, algo dentro de ti cambiará para siempre. ¿Increíble? ¿Qué demonios es esto? Un murmullo de desconcierto recorrió el auditorio en el instante en que el último gráfico apareció en la pantalla panorámica. Diciembre de 2024. Auditorio principal del Foro Económico Internacional en Londres. En la primera fila, David Anderson, Ph.D. en Economía por Harvard, murmuró esas palabras con una voz temblorosa. Banderas de todas las naciones del mundo flanqueaban el escenario, donde una pantalla de última generación proyectaba el gráfico que había helado la sangre de todos, una superposición de las tasas de suicidio, el consumo de antidepresivos, el número de muertes por sobredosis y el índice de muertes en soledad en los países del G7. Una línea de color rojo sangre, representando el aumento del 41% en el consumo de opioides en Estados Unidos en solo 6 meses, caía en picada, reflejando una sociedad en caída libre. Debajo, un número brillaba con una frialdad estadística que contradecía su trágico significado: 150.000 muertes por desesperación. Ancianos encontrados sin vida en sus apartamentos de lujo semanas después de fallecer. Jóvenes que se quitaban la vida por no poder alcanzar un ideal de éxito imposible. David se quitó instintivamente las gafas y se presionó el puente de la nariz con los dedos. Tiene que ser un error. Un error de tipeo, una mala interpretación de los datos, quería pensar. Deseaba creerlo, porque la mayor parte de los libros y artículos que él mismo había escrito durante las últimas 2 décadas estaban dedicados a celebrar el triunfo del capitalismo occidental, el modelo americano como el pináculo del éxito humano. Llevaba 25 años como catedrático en Harvard, siendo una de las voces más respetadas en economía global. En los años 90, cuando Silicon Valley comenzaba su ascenso meteórico, él entrevistó a los jóvenes genios en sus garajes, trabajando hasta el amanecer, y lo llamó el espíritu indomable de la innovación. En los 2000, cuando la globalización inundó el mundo con marcas estadounidenses, él habló con más fervor que nadie sobre el poder del mercado libre. En la década de 2010, argumentó que el ascenso de las redes sociales no era una moda pasajera, sino el triunfo de la conectividad y la libertad de expresión, una tesis que le valió invitaciones a dar conferencias en Stanford, en Cambridge, en Oxford.
y en cada una de esas prestigiosas universidades, él había repetido las mismas palabras. El modelo estadounidense es el futuro inevitable del mundo. Esa frase, recibida siempre con aplausos, había sido citada en periódicos y revistas académicas, convirtiéndose en su sello personal. Y ahora, él, el gran David Anderson, estaba mudo frente a aquellos números. Los últimos informes del Banco Mundial y la OCDE, presentados con una solemnidad fúnebre, no intentaban ocultar la palabra crisis en cada página. La tasa de soledad crónica entre los jóvenes, el índice de desintegración familiar, la tasa de natalidad, todos los indicadores sociales se hundían a los peores niveles de la historia, formando gráficos que parecían precipicios. A su lado, un colega especializado en economías emergentes susurró: parecen estadísticas de una nación en posguerra. Pero Estados Unidos no estaba en guerra. Hace apenas unos años, era el país que deslumbraba al mundo con su tecnología, sus películas, su música. El presentador, escogiendo sus palabras con sumo cuidado, continuó la exposición. En solo 6 meses, más de 150.000 familias han perdido a un ser querido por lo que los sociólogos llaman enfermedades de la desesperación. En San Francisco, barrios enteros se han convertido en mercados de fentanilo al aire libre. En los suburbios de Chicago, los centros comerciales, antes templos del consumo, están abandonados y en ruinas. En la pantalla apareció la foto de un hombre de mediana edad, con un traje arrugado, desplomado contra la columna de una estación del metro de Nueva York. A su lado, una pila de currículums perfectamente ordenados. Las luces del auditorio se atenuaron, haciendo que solo brillara la luz del gráfico. David intentó humedecer su garganta seca bebiendo un poco de agua, pero se dio cuenta de que la mano que sostenía el vaso de papel temblaba ligeramente. ¿Qué he estado viendo todos estos años?, se preguntó. Las oficinas de Google, los rascacielos de Wall Street, la vibrante vida nocturna de Miami, todo aquello debería ser la prueba irrefutable de una historia de éxito digna de cualquier libro de texto. En cuanto se anunció un receso, los periodistas se abalanzaron sobre el estrado. Profesor Anderson, un comentario. ¿Está el mundo desarrollado realmente colapsando? Escuchando cómo citaban una y otra vez su propio libro, La Era del Capital, el éxito del modelo occidental, David apenas pudo esbozar una sonrisa forzada. Pero en el fondo de su pecho, una extraña sensación de fraude se aferraba a él. Si estos números son ciertos, pensó, significa que le he estado vendiendo al mundo una falsa esperanza durante toda mi carrera. Ese pensamiento subía por su garganta como una bilis amarga. Tras la rueda de prensa, regresó a la sala de descanso. Por la ventana se extendía el cielo gris y plomizo del invierno londinense. Mientras contemplaba aquel cielo, recordó las luces de Nueva York. La última vez que la había visitado, 5 años atrás, los neons de Times Square parpadeaban como una constelación artificial, y las olas de gente no cesaban ni siquiera al amanecer. La ciudad que nunca duerme. Había usado esa frase innumerables veces en sus conferencias, presumiendo de ella como un símbolo de la vitalidad estadounidense. Sin embargo, las imágenes mostradas en el foro pintaban una Nueva York diferente. Comercios que bajaban sus persianas temprano, avenidas principales en penumbra, andenes del metro con escasas siluetas humanas. Era como si alguien hubiera apagado el interruptor de la ciudad. ¿Habré pasado por alto algo importante? El PIB, la tasa de crecimiento, el valor de las exportaciones, todos eran indicadores que él dominaba a la perfección. Viendo solo las cifras económicas, Estados Unidos seguía siendo una superpotencia, un modelo de éxito. A pesar de ello, las imágenes del terreno y la voz de las estadísticas contradecían esa narrativa de una forma siniestra y perturbadora. Tocaron a la puerta de la sala y un miembro del personal asomó la cabeza. Profesor Anderson, un representante del Banco Mundial quisiera hablar con usted en privado antes de la siguiente sesión. Él asintió, pero en su interior ya había tomado otra decisión. Tengo que ir a México. Había recibido un correo electrónico críptico esa misma mañana. Era de una socióloga mexicana, la doctora Sofía García, a quien había conocido y descartado arrogantemente en un simposio años atrás. Su mensaje era breve y desafiante. Profesor, los números que vio hoy son solo una cara de la moneda. La otra cara, la respuesta a su crisis,
no la encontrará en sus rascacielos. Está aquí. Si se atreve a ver la verdad, venga a México. Ya no le bastaban los informes, los artículos ni los testimonios de otros. Tenía que verlo con sus propios ojos. Debía entender el significado de esos números, la razón de esa oscuridad. Sobre la mesa, su acreditación rezaba, David Anderson, máxima autoridad en economía global. Nunca antes ese título le había parecido tan pesado, tan dolorosamente hueco. Si estos números son ciertos, reflexionó, esto no es una simple recesión económica. Es el futuro de una nación, la esperanza misma de su gente, lo que se está desmoronando en silencio. Volteó su acreditación y miró el cielo nublado. Un tenue rayo de luz se asomaba entre las nubes, débil y vacilante. Pero, por alguna razón, sintió que esa luz lejana le estaba indicando el camino que debía seguir. Así comenzó el viaje de David. No un viaje para documentar el colapso de un sistema, sino una búsqueda larga y ardua para encontrar una luz perdida y otra, pequeña pero persistente, que se negaba a extinguirse. El vuelo a la Ciudad de México estaba extrañamente lleno, vibrante. No era solo la hora del día. Una energía palpable, una cacofonía de risas y conversaciones animadas, envolvía a los pasajeros. David, en su asiento junto a la ventanilla, observaba los huecos entre las nubes, intentando descifrar la naturaleza de su creciente aprensión, de su prejuicio. Antes de aterrizar, una sobrecargo anunció, el clima en la Ciudad de México es soleado, con una temperatura de 24 grados. Las palabras en sí no indicaban nada fuera de lo normal, pero su intuición le lanzaba una advertencia distinta. En cuanto el avión aterrizó y se conectó a la pasarela, sintió el choque cultural. Hacía apenas unas horas, había despegado del aeropuerto de Heathrow, un lugar de silencio ordenado y rostros impasibles. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era un torbellino de vida. Familias enteras, con abuelos y niños, se abrazaban y reían a carcajadas. El sonido de los mariachis de bienvenida se mezclaba con los anuncios por altavoz. El aire no era séptico y delgado, era denso, cálido y olía a café y a una extraña mezcla de especias. En lugar de gente caminando a toda prisa con la mirada perdida en sus teléfonos, había un mar de rostros expresivos, un caos humano que a David le pareció, en un primer momento, una prueba de ineficiencia. Al salir de la aduana, casi se detiene en seco. El lugar donde en cualquier aeropuerto estadounidense habría una fila silenciosa y ordenada de taxis, aquí era un hervidero de gente ofreciendo transporte, maleteros gritando y familias negociando precios. Subió a un taxi, y el conductor, un hombre mayor con un bigote espeso y ojos amables, lo miró por el espejo retrovisor. ¿De visita, Guerito? ¿O viene a trabajar? La informalidad lo descolocó. A investigar, respondió secamente. El conductor soltó una carcajada. A investigar. Pues llegó al lugar correcto. Aquí en México hay tanto que investigar que no le va a alcanzar la vida. Pero le doy un consejo, jefe, no investigue con la cabeza, investigue con el corazón. Y con la panza, no se le olvide echarse unos buenos tacos. David frunció el ceño ante la impertinencia. El conductor, sin inmutarse, continuó mientras el taxi se abría paso en el legendario tráfico de la ciudad. Sabe, jefe, los gringos siempre vienen a ver nuestras ruinas, nuestra pobreza, nuestros problemas. Y sí, de eso tenemos mucho, ¿para qué le miento? Pero se pierden de lo bueno. Se pierden de la vida. El trayecto hacia su hotel en Polanco fue una lección visual que amplificó su confusión. El paisaje urbano era un mosaico de contradicciones. Edificios de oficinas de cristal y acero se erigían junto a vecindades coloridas con la ropa tendida en los balcones. Vendedores ambulantes ofrecían frutas exóticas en los semáforos, junto a coches de lujo. No había edificios vacíos ni calles oscuras. Al contrario, cada centímetro de la ciudad parecía rebosar de una actividad frenética y desbordante. Parece una ciudad que se niega a detenerse, murmuró para sí mismo. El conductor lo escuchó y asintió. Exacto. Aquí podrá faltar el dinero, pero las ganas de salir adelante, esas sobran, mi amigo.
Somos la raza de bronce, nunca nos rajamos. Mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, el paisaje se transformó. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, pero no eran las luces frías y uniformes de Manhattan. Era una constelación caótica, titilante, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de luces cálidas que parecían respirar. Al llegar a su lujoso hotel, entró en su habitación e inmediatamente corrió la cortina. 5 años atrás, desde una ventana similar en Nueva York, había admirado un paisaje nocturno que consideraba la cima de la civilización. Un océano de luz fría, matemática, perfecta. Ahora, frente a él, se extendía un caos luminoso, un desorden vibrante. El murmullo de la ciudad, una mezcla de música, sirenas y voces, se filtraba incluso a través del doble cristal. El silencio del hotel también era peculiar. En Nueva York, el silencio de un hotel de lujo es un silencio de aislamiento. Aquí, era un silencio que contrastaba violentamente con la vida que bullía justo afuera. ¿Por qué hay tanta luz? ¿Por qué hay tanta gente?, se preguntó. Cuanto más pensaba, más lejos se sentía de cualquier respuesta. Su ansiedad se transformaba lentamente en una profunda perplejidad. Esa noche, David no pudo dormir. De pie, junto a la ventana, contemplaba el monstruo luminoso que era la Ciudad de México y en su mente resonaba una duda. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la vitalidad que creía perdida no desapareció, sino que simplemente vive en otro lugar? A la mañana siguiente, su teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora García. Profesor, lo espero para desayunar. Le presentaré mis datos. Venga con la mente abierta y el estómago vacío. El mensaje contenía una dirección en Coyoacán. David guardó su libreta de notas, su grabadora, sus herramientas de economista. Pero por primera vez en su vida, tuvo la sensación de que para la investigación que estaba a punto de comenzar, ninguno de sus instrumentos serviría de nada. Así, se adentró en el corazón de una ciudad que desafiaba todas sus teorías, un lugar que amenazaba con derrumbar los cimientos de sus 25 años de carrera. El laboratorio de la doctora Sofía García no estaba en un moderno edificio de investigación, sino en el segundo piso de una antigua casona colonial en el corazón de Coyoacán. En lugar de pasillos estériles y el zumbido de equipos de cómputo, el aire olía a café recién hecho y a libros viejos. El sonido que se filtraba por las ventanas no era el de fotocopiadoras, sino el de la risa de los niños en la plaza cercana. Cuando David llamó a la puerta, no le sorprendió ver que la placa de latón decía, Doctora Sofía García, socióloga del alma. Años atrás, en aquel simposio en Chicago, él se había burlado internamente de ese título. Ahora, le provocaba una extraña curiosidad. La puerta se abrió y apareció Sofía. No era la académica agotada y pálida que esperaba. Era una mujer vibrante, con ojos que brillaban con una inteligencia feroz y una sonrisa que parecía conocer un secreto que él ignoraba. Profesor Anderson. Qué bueno que se atrevió a venir, dijo ella, su voz con un matiz de ironía amistosa. Pase, el café está listo. El despacho estaba abarrotado de libros, mapas y fotografías de gente sonriendo. No había ni un solo gráfico de barras en las paredes. Doctora García, comenzó David, algo incómodo, agradezco su tiempo. Pero me gustaría ver los datos que mencionó. Las estadísticas que contradicen lo que vimos en Londres. Sofía soltó una pequeña carcajada. Profesor, ¿de verdad cree que la verdad de un país cabe en una hoja de cálculo? La crisis de su mundo no se puede medir en puntos porcentuales. Se siente. Aquí. Se tocó el pecho. Pero entiendo. Usted es un hombre de números. Así que le mostraré mis datos. Pero no están aquí. Están allá afuera. Venga conmigo. Salieron del despacho y caminaron hacia el mercado de Coyoacán. El lugar era una explosión de vida. Puestos de frutas apiladas en pirámides perfectas, el aroma de las quesadillas cocinándose en el comal, el grito de los vendedores anunciando sus productos. David, instintivamente,
Se llevó la mano al bolsillo donde guardaba su cartera. Sofía lo notó. Relájese, profesor. Aquí la mayor riqueza no es la que se puede robar. Se detuvieron frente a un puesto de flores atendido por una anciana de rostro arrugado y manos expertas. Doña Elenita, buenos días. ¿Cómo sigue su rodilla? La anciana sonrió, mostrando sus encías. Ay, mija. Mejor, gracias a Dios y al remedio que me dio tu tía. ¿Vas a querer tus cempasúchiles de siempre? Claro que sí. Mientras Sofía escogía las flores, el carnicero del puesto de al lado se acercó. Doña Elenita, le guardé el pescuezo para su caldo. No me pague hoy, ya luego me lo da. Otra mujer, que compraba verduras, le ofreció a la anciana un mango. Tenga, doñita, para que se le endulce el día. David observaba la escena, atónito. Sofía se volvió hacia él, con las flores en la mano. Dato número 1, profesor, la red de seguridad social. En su mundo, se llama gobierno, y viene en forma de cheque. Aquí se llama vecino, compadre, doñita, y viene en forma de un caldo caliente, un remedio casero o un mango. Esto no aparece en sus estadísticas del PIB, ¿verdad? Siguieron caminando y se sentaron en una pequeña fonda con mesas y sillas de plástico. Pidieron unos tlacoyos. A su lado, una familia numerosa, abuelos, padres, tíos, niños, compartía la comida entre risas y un alboroto monumental. El abuelo le contaba una historia a su nieto, quien lo miraba con los ojos abiertos de par en par. La madre le daba de comer en la boca a su hijo más pequeño. Dato número 2, la unidad familiar, dijo Sofía en voz baja. En Estados Unidos, la familia es una unidad económica nuclear. Aquí, es un clan. Un ejército. Sus jóvenes se van de casa a los 18 para encontrar su independencia. Nuestros jóvenes a menudo se quedan, no por falta de oportunidades, sino para cuidar de sus padres. Para nosotros, la verdadera independencia es saber que nunca estarás solo. David tragó saliva. El tlacoyo, delicioso, de repente se le hizo un nudo en la garganta. Recordó las cenas silenciosas en su propio hogar de la infancia. Recordó a su padre, un exitoso banquero, siempre ausente. Recordó las llamadas telefónicas de 5 minutos con sus padres, ahora en un lujoso asilo en Florida, que siempre terminaban con un incómodo silencio. Sofía pareció leerle el pensamiento. Ustedes tienen casas enormes, profesor. Pero están vacías. Nosotros vivimos apretados, sí. A veces es un infierno, sonrió. Pero nuestras casas están llenas. Llenas de gente, de ruido, de vida. Sus ancianos mueren de soledad en habitaciones que cuestan $5,000 al mes. Nuestros abuelos mueren en su propia cama, rodeados de sus nietos que les roban el último bocado de gelatina. David dejó el tlacoyo a medio comer. Pero la pobreza, la falta de oportunidades, replicó, casi como un reflejo condicionado. Ah, la pobreza, asintió Sofía. Claro que existe. Es brutal. Pero usted confunde dos cosas, profesor, la pobreza material y la pobreza de espíritu. Un hombre puede no tener dinero para comprar un coche nuevo, pero si tiene un compadre que lo lleva al hospital a las 3 de la mañana, ¿es realmente pobre? Una mujer puede no tener para irse de vacaciones a Europa, pero si sus vecinas le cuidan a los hijos para que ella pueda trabajar, ¿es pobre? Ustedes han creado una sociedad donde la gente es inmensamente rica en cosas, pero miserablemente pobre en conexiones humanas. Y esa, profesor Anderson, es la única pobreza que realmente mata. Sus palabras no eran un ataque. Eran un diagnóstico. Y por primera vez en su vida, David Anderson, el gran economista de Harvard, se sintió como el hombre más pobre del mundo. El sol de la mañana en Coyoacán le pareció más brillante que cualquier luz de neón que hubiera visto jamás. Y el sonido de la vida a su alrededor, más valioso que cualquier cifra en la bolsa de valores. Después del revelador desayuno en Coyoacán, Sofía lo miró fijamente. Profesor, los números que le mostré, los de la comunidad y la familia,
son la base de todo. Pero ahora quiero que vea el resultado. Quiero que conozca a nuestros jóvenes. La generación que, según sus métricas, debería estar perdida. Tomaron un taxi que los llevó lejos de los barrios coloniales y turísticos, adentrándose en el corazón palpitante y obrero de la ciudad, Iztapalapa. David había leído sobre Iztapalapa en los informes del Departamento de Estado, advertencias de viaje, altos índices de criminalidad, pobreza endémica. Mientras el coche avanzaba por calles estrechas y coloridas, flanqueadas por casas autoconstruidas y una infinidad de pequeños negocios, David no pudo evitar sentir una punzada de miedo. Esto era exactamente el México que esperaba encontrar: el caos, el peligro, la desesperación. Pero al bajar del coche, el aire no olía a peligro. Olía a pintura fresca y a ozono de máquinas de soldar. Estaban frente a un gran taller mecánico al aire libre. Un grupo de jóvenes, de entre 18 y 25 años, trabajaban en varios coches, con la música de un sonidero a todo volumen. Sus ropas estaban manchadas de grasa, pero sus rostros mostraban una concentración absoluta. «Sofía, qué milagro», gritó uno de ellos, un joven delgado con una gorra de béisbol puesta al revés, al verlos. Dejó las herramientas y se acercó a abrazarla. «Rafa, te presento al profesor David. Viene de muy lejos a conocernos», dijo ella. Rafa le extendió una mano grasienta a David, quien dudó un segundo antes de estrecharla. «Mucho gusto, profe. ¿Le puedo ofrecer un Boeing de guayaba? Está haciendo un calorón». David, desconcertado, aceptó la bebida. Sofía le explicó en voz baja: Rafa y sus amigos montaron este taller cooperativo. Ninguno pudo terminar la universidad, pero son genios de la mecánica. Juntaron lo poco que tenían, un primo les prestó este terreno, y ahora le dan trabajo a 10 chavos del barrio. Se sentaron en unas sillas de plástico mientras los jóvenes seguían trabajando. David, con su mente de economista, no podía evitar hacer cálculos: la falta de seguridad social, la informalidad económica, la ausencia de un plan de pensiones. Sin embargo, lo que veía no era desesperación. Era energía. Era ingenio. ¿Y cuáles son sus planes a futuro?, preguntó David a Rafa, esperando una respuesta fatalista. Rafa se rascó la nuca. Pues mire, profe, el plan es seguir chambeando duro. Ahorita estamos arreglando este bochito viejo para convertirlo en un food truck. La hermana del Chuy cocina unos tacos de canasta que, no manches, son los mejores del mundo. Queremos poner un puestito aquí afuera. Otro joven, el Chuy, se acercó sonriendo. La neta, profe, a lo mejor nunca vamos a ser millonarios como los gringos que salen en las películas. No vamos a tener un chasua. Pero si logramos que a nuestras jefecitas no les falte nada y podemos juntarnos los domingos a echar una carnita asada, con eso nos damos por bien servidos. Las palabras, tan simples, tan directas, golpearon a David con la fuerza de una revelación. En ese momento, su mente voló a su aula en Harvard. Recordó a sus brillantes estudiantes, hijos de senadores y CEOs, compitiendo ferozmente por unas prácticas en Goldman Sachs. Recordó sus rostros pálidos por el estrés, la ansiedad en sus ojos, las confesiones de soledad y vacío existencial a pesar de tener el mundo a sus pies. Sus estudiantes tenían un futuro planificado con precisión milimétrica, pero no tenían un presente. Estos jóvenes en Iztapalapa tenían un presente incierto, lleno de dificultades, pero lo vivían con una intensidad y un propósito que él rara vez había visto. Una joven con el cabello teñido de rosa, que estaba pintando un diseño complejo en el capó de un coche, se unió a la conversación. Es que aquí es diferente, ¿sabe? Si a mí me falta para la renta, el Rafa me presta. Si al Chuy se le enferma su mamá, todos hacemos una vaquita para las medicinas. No somos una empresa, somos una familia. Nos cuidamos las espaldas. El pueblo unido jamás será vencido, bromeó Rafa, y todos rieron. David se quedó en silencio, observándolos. Vio cómo compartían herramientas, cómo se echaban bromas, cómo trabajaban codo con una sincronía que no venía de un manual de procedimientos, sino de un profundo sentido de pertenencia. Eran pobres,
Sí. Sus vidas eran precarias, sin duda. Pero no eran pobres de espíritu. Tenían algo que sus estudiantes de Harvard, con todos sus privilegios, habían perdido: se tenían los unos a los otros. Sofía se inclinó hacia él. Esta es la verdadera red de emprendimiento, profesor. No está en las incubadoras de Silicon Valley. Está aquí, en los barrios. Nace de la necesidad, pero se alimenta de la solidaridad. Su ambición no es individualista, es colectiva. Su éxito no se mide en acciones de bolsa, se mide en platos de comida en la mesa de todos. David miró el Boeing de guayaba en su mano. Era la bebida más barata y sencilla que había tomado en años. Pero en ese momento, le supo a la verdad más profunda y compleja que había descubierto en toda su carrera. La riqueza de una nación no estaba en sus bancos, sino en sus barrios. Y el futuro no pertenecía a los que acumulaban más, sino a los que más compartían. Al salir del taller mecánico, el sol de la tarde caía sobre Iztapalapa, bañando las paredes de colores vivos con una luz dorada. David caminaba en silencio junto a Sofía, procesando la avalancha de realidades que había demolido sus prejuicios. El aire, denso y lleno de los sonidos de la vida cotidiana, ya no le parecía amenazante, sino vibrante. Sofía, dijo finalmente, su voz sonando extraña para sí mismo, todo lo que me has mostrado, la comunidad, la familia, la solidaridad de esos jóvenes es increíble. Pero, ¿cómo puede florecer todo esto en medio de la adversidad? En mi país, la presión económica desintegra a las familias. El estrés destruye las comunidades. Sofía se detuvo en una esquina desde donde se podía ver la inmensidad de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Porque la felicidad no es la ausencia de problemas, profesor. Es la presencia de conexiones. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonaba con la autoridad de una verdad fundamental. Allá en su mundo, han construido una sociedad diseñada para evitar el dolor a toda costa. Tienen seguros para todo, terapias para todo, pastillas para todo. Han creado un entorno tan seguro y cómodo que se han olvidado de necesitarse los unos a los otros. Y al hacerlo, han eliminado la fuente más grande de la felicidad humana, la interdependencia. Señaló hacia una pequeña casa donde se escuchaba música y risas. Mire esa casa. Probablemente viven 10 personas ahí. Se pelean por el baño en la mañana, se gritan, se invaden el espacio. Pero si uno de ellos se enferma, 9 personas se movilizan. Si uno pierde el trabajo, 9 personas aprietan el cinturón. Si uno tiene el corazón roto, tienen 9 hombros sobre los que llorar. Allá, ustedes tienen casas enormes y vacías, con 3 baños por persona. ¿Pero quién te lleva una sopa caliente cuando tienes fiebre? Amazon Prime. David se quedó sin palabras. La imagen era brutalmente precisa. Ustedes, continuó Sofía, su mirada perdida en la ciudad, han confundido el bienestar con la riqueza material. Han acumulado fortunas para comprarse la soledad más cara del mundo. Tienen la mejor tecnología para conectar a la gente, y sin embargo, sus estadísticas de soledad son una epidemia. Nosotros, en cambio, tenemos muy poco. Y precisamente porque tenemos poco, nos tenemos a nosotros. Nuestra pobreza nos ha obligado a conservar el tesoro más grande de todos, el capital humano. Los lazos afectivos. La certeza de que, pase lo que pase, no estás solo. Hizo una pausa, y luego se giró para mirarlo directamente a los ojos. Sus ancianos mueren solos en asilos de lujo, viendo a sus hijos una vez al mes por videollamada. Nuestras abuelitas mueren rodeadas de nietos que les hacen la vida imposible, pero que les toman la mano hasta el último suspiro. Sus jóvenes buscan la felicidad en un like de un extraño en Instagram. Nuestros jóvenes la encuentran en una carne asada con sus amigos del barrio. No se equivoque, profesor. No estoy romantizando la pobreza. Es una carga terrible. Pero la crisis de su mundo es mucho más profunda. Ustedes tienen dinero, pero nosotros tenemos alma. Alma. Esa palabra resonó en el vacío que David sentía en su propio pecho.
Se dio cuenta de que durante toda su vida había estudiado el cuerpo de la economía, el flujo de capital, la producción, el consumo, pero había ignorado por completo su alma. Y un cuerpo sin alma, no importa cuán perfecto y musculoso sea, es solo un cadáver. El mundo que usted representa, concluyó Sofía con una suavidad melancólica, no se está muriendo por una crisis económica. Se está muriendo de una sobredosis de individualismo. Y me temo, profesor, que el antídoto no se encuentra en sus laboratorios de Harvard. Se encuentra en lugares como este. La noche cayó sobre la Ciudad de México. Desde la ventanilla del avión que lo llevaba de regreso a Boston, David Anderson ya no veía un mar de luces caótico y desordenado. Veía millones de pequeños fuegos ardiendo juntos, dándose calor en la inmensidad de la noche. Millones de almas conectadas. Abrió su computadora portátil. En la pantalla estaba el borrador de su próximo libro, un manuscrito casi terminado con el título provisional, El triunfo del capital, un análisis del éxito occidental. Lo miró durante un largo minuto. Luego, movió el cursor hacia el icono del bote de basura y, sin dudarlo, hizo clic. Abrió un nuevo documento en blanco. El cursor parpadeó, esperando. Y entonces, comenzó a escribir. El nuevo título surgió con una claridad absoluta. La superpotencia del alma, ¿por qué el futuro del mundo depende de aprender a vivir como México? La voz del narrador, ahora dramática y resonante, llena de orgullo, cierra la historia. Un arrogante profesor de Harvard fue a México buscando las ruinas de un país fallido y ¿saben qué encontró? Encontró el futuro. Encontró el secreto que las naciones más ricas y poderosas del planeta han olvidado, un secreto que les está costando la vida. No es el dinero. No es la tecnología. Es la gente. Es el calor de una familia que nunca te abandona. Es la sonrisa de un compadre que te tiende la mano. Es el poder invencible de saber que no estás solo. Mientras el primer mundo se ahoga en el silencio de su propia riqueza, México, nuestra raza de bronce, con sus calles ruidosas, sus casas llenas y su corazón gigante, le está dando al mundo la lección más importante de todas.